Sean todos bienvenidos a nuestro tema 2 de la unidad 1, que es determinante y rango de una matriz. Ya tuvimos un repaso en el tema 1 sobre propiedades de las matrices y ahora continuamos con determinante y rango. Dice que el concepto determinante se va a definir de manera inductiva para una visión general del método de inducción matemática que será usado con frecuencia en las demostraciones de esta sección. Nos remitimos al apéndice A y comenzaremos con un par de definiciones previas. Conceptos muy importantes que tenemos que tener claros es a qué denominamos submatriz. Y una submatriz de una matriz A, que pertenece a una matriz de M por N de tamaño, dada a cualquier matriz obtenida de A, eliminando un conjunto de filas y columnas. Es decir, que la submatriz va a tener un menor número de filas y columnas que la matriz original o la matriz madre. Se denomina matriz adjunta del elemento IJ de una matriz A y se denotará por AIJ, a la submatriz obtenida al eliminar la fila I y la columna J de dicha matriz. Entonces vemos que está relacionado tanto submatriz como matriz adjuntas. Es decir, la matriz adjunta es una submatriz de una matriz madre. Lo veremos más adelante con unos ejercicios que harán que esto sea más comprensible. Nótese que la matriz adjunta de un elemento cualquiera tiene siempre un orden de menos que la matriz inicial, por lo que les comentaba, ¿no? La matriz inicial es una matriz madre, la otra una matriz hija, donde se ha eliminado una fila y una columna, por lo tanto tiene menor tamaño o menor orden. Matriz adjunta del elemento A22. Aquí ha habido un error porque lo que se elimina es, si vemos aquí, se ha corrido, pero tenemos que eliminar es la fila 2 y la columna 2, y este es el elemento A22. Si escogemos el elemento A22, tenemos que eliminar la fila 2 y columna 2. Así tenemos la adjunta A22 y únicamente vamos a dejar las filas y columnas, exceptuando la fila 2 y la columna 2 de la componente A22. Bueno, aquí tenemos también que se define el determinante de A, que denotaremos por det A o entre barras A del siguiente modo. Si n o el orden es igual a 1, directamente su determinante es su único componente o elemento, A1, 1. Si n es mayor a 1, tenemos que realizar esta fórmula, que es sencilla, ya se explica en un vídeo en la parte práctica, y la determinante será igual a A1, 1, elemento A1, 1, por la adjunta A1, 1, menos A2, 1 por la adjunta A2, 1, así sucesivamente. ¿Por qué tenemos signo positivo y negativo? Porque este va cambiando de acuerdo si es elevado a una potencia par, que sería la sumatoria, ¿no? 1 más 1, 2 en este primer caso, por lo cual el signo es positivo, pero si es elevado a una potencia impar, como en el caso de 2, 1. 2 más 1, 3, entonces el menos 1 elevado a una potencia impar quedaría con el signo negativo, por esto el segundo elemento es el signo negativo. Y tenemos esta forma algebraica, donde tenemos que es menos 1 elevado a n más i. El n es el primer elemento, sumado más 1, a n1 y a n1. Esto en realidad es una sumatoria de menos 1 y más 1, y tenemos aquí a y 1 y la determinante. Donde esta adjunta a y 1 es el determinante de la matriz adjunta, el elemento i1, que corresponde a una matriz cuadrada de orden n menos 1. ¿Sí? Entonces aquí vamos entendiendo de mejor manera cómo se calcula la matriz, la determinante de una matriz a través de la matriz adjunta. Veamos cómo desarrollar la definición de determinante en los casos de n igual a 2 y n igual a 3, es decir, una matriz de orden 2 y orden 3. En este caso sería una matriz de 2 por 2 y una matriz de 3 por 3. Entonces, si n es igual a 2, A tiene el componente A11, A12, A21 y A22. Y desarrollando por la fórmula anterior sería la determinante igual al componente A11. Y aquí tendríamos por la adjunta de A11. Entonces aquí eliminaríamos esta primera fila
esta primera fila y esta primera columna y tendremos el elemento A22, ¿sí? Aquí menos A21 por la adjunta A21, la adjunta con mayúscula, y al poder multiplicar sería una multiplicación en cruz si nos damos cuenta, ¿no? A11 por A22 menos A21 por A12. A resultado sencillo, calcular el determinante de una matriz de 2 por 2. Se hace un poco más complejo con una matriz de 3 por 3 como lo vamos a ver a continuación. Si n es igual a 3 o es de orden 3, tenemos los elementos de la matriz y al calcular ya lo tenemos A11 por la adjunta A11 menos A21 por la adjunta A21 más A31 por la adjunta A31, pero la matriz adjunta ya no es una matriz con un solo elemento como lo era cuando era de orden 2 como A22 y A12, sino que ahora tenemos una matriz de 2 por 2. Entonces lo que hacemos es multiplicar A11 y esta matriz la tratamos como si fuera la matriz de acá, donde sabemos que tendremos que multiplicar en cruz A22 por A33 y con signo negativo tendremos que multiplicar A32 por A23, todo esto multiplicado por A11, ¿sí? Y así seguimos el procedimiento. A continuación vamos a ver de una manera gráfica que una matriz de orden 2 sería multiplicar en la diagonal, en una diagonal con signo positivo, la que baja, y la que sube con signo negativo, ¿sí? Una diagonal de orden 2. Y la regla de Sarrus, que también nos dice que podemos hacer lo mismo sabiendo que los signos, cuáles son las diagonales con signo positivo y cuáles son las diagonales con signo negativo. Como se puede observar, el determinante de una matriz es un número que se calcula mediante sumas y productos de sus coeficientes. El determinante de una matriz de orden 2 tiene una expresión fácil de recordar, pues se trata de calcular el producto de los elementos de la diagonal principal y restar el producto de la diagonal de los elementos de la diagonal opuesta. Es decir, una multiplicación en X. Sin embargo, para el determinante de orden 3 aparecen 6 productos, que dificultan la memorización de la fórmula que proporciona su valor. No obstante, existe una sencilla regla mnemotécnica para recordar la expresión del determinante de una matriz de orden 3, la conocida como regla de Sarrus, que nos indica cuáles son los productos con signo positivo y cuáles los de signo negativo. Vemos la figura 2.3b, que es esta. Es importante resaltar que estas reglas, que parecen tener un cierto parecido, no son extensibles a determinantes de orden superior, quedan únicamente limitadas para determinantes de orden 2 y de orden 3, es decir, matrices cuadradas de 2 por 2 y de 3 por 3. En particular, la regla de Sarrus solo es válida para determinantes de orden 3. Por otra parte, aunque la regla tiene un cierto encanto, que la hace muy popular entre los estudiantes, veremos más adelante que es preferible calcular determinantes de orden 3 empleando algunas propiedades que siguen. Al fin y al cabo, la regla de Sarrus obliga al cálculo de 6 productos, que pueden hacerse un tanto engorrosos. El resto de la sección está dedicada a presentar una serie de propiedades que nos permitirán simplificar el cálculo de determinantes. Entonces, alumnos, quiero que quede claro cómo calcular la matriz adjunta, cómo esta matriz adjunta nos ayuda al cálculo de las determinantes, según las reglas que usamos para una matriz de orden 2 u orden 3, porque esto lo vamos a usar en la parte práctica de ejercicios y para simplificarlos no voy a hacer estas multiplicaciones, no voy a hacer estos productos de determinantes, sino que ustedes van a tener que realizarlo en el paso a paso cuando realicen los ejercicios en sus casas. Propiedades de las determinantes. Vamos a ver las proposiciones, que son propiedades de las determinantes, que lo que nos van a ayudar es para no calcular los 6 productos de la regla de Sarrus, sino que en matrices que sean de mayor orden, poder directamente identificar si su determinante es nulo o es cero, dependiendo si se cumplan o no las proposiciones que se presentan adelante. Tenemos aquí la proposición 2.9 que dice, si una matriz cuadrada A tiene una fila completa de ceros, entonces su determinante es nulo. Con esta propiedad simplificamos mucho los cálculos porque directamente no tenemos que hacer ninguno, sino que sin hacer cálculos solamente por el cumplimiento de esta proposición, vemos que su fila está llena de ceros y directamente decimos que su determinante es nulo o es cero. Proposición 2.10.
Bueno, aquí también tenemos que, ahora bien, dicen, si tenemos, se verifica, ¿no? Que tenemos aquí una matriz y en una fila se suma BI1 a A y N o a AI1. Al final, procedemos por inducción en N, al igual que antes, para N igual a 1, el resultado es trivial. Finalmente, podemos observar que CI1 es igual a AI1 igual a BI1, pues todas las matrices tienen las mismas filas excepto la iésima, y aplicar la definición de determinante para obtener lo deseado. Entonces aquí tenemos una matriz A en la cual en una de sus filas se le ha sumado un elemento, luego se le separa este elemento y esto no modifica su determinante. Tenemos la proposición 2.11. Si ves la matriz obtenida al multiplicar los elementos de una fila de la matriz A por un escalar alfa que pertenece acá, entonces la determinante de B va a ser igual a este lambda, que es un escalar cualquiera, por la determinante de A. Entonces vemos que esto no afectaría. En la determinante de B podemos extraer este escalar lambda que está multiplicando a una de sus filas y tenemos la determinante tal cual como determinante A, ¿sí? Proposición 2.12. Si ves la matriz que se obtiene de A intercambiando dos de sus filas, entonces el determinante de la matriz B es igual al determinante de la matriz A, pero negativo, ¿sí? Si se intercambian dos de sus filas. Esto lo podemos ver aquí, ¿no? Se ha intercambiado esta fila, esta con la de acá, fila I-1 y la fila I. Pero al final podemos ver de que lo que afecta es que su determinante va a ser negativa. Si una matriz tiene dos filas iguales, su determinante es nulo. Eso también es una regla muy útil para cálculo de determinantes sin necesidad de hacer operaciones. Si ves la matriz obtenida de A al sumar a una fila de A un múltiplo de otra fila de la matriz, entonces las determinantes de B y A serían iguales, ¿sí? Aquí vemos, ¿no? Se está sumando este lambda, que es un múltiplo o un escalar, y sus determinantes serían iguales tanto de B como de A. No afectaría si fuera un múltiplo de otra fila de la matriz, ¿sí? A es una matriz regular, sí, y solo si su determinante no es igual a 0, ¿sí? Sería una matriz regular. Si A, si B, estas matrices pertenecen a una matriz N, entonces determinante de AB es igual a determinante de A y por determinante de B. Determinante de A es igual a la determinante de A transpuesta, que eso más adelante lo veremos lo que es una matriz transpuesta. Bueno, aquí nos dice que finalmente usando la nota 2.3 y la proposición 2.12 se tiene el siguiente resultado. Desarrollo por filas o por columnas. Todo lo que expliqué aplicado a filas también es aplicable para las columnas, ¿sí? Y a continuación vamos a pasar al desarrollo de los ejercicios, que lo tenemos en un vídeo aparte en el paso a paso. En esta sesión de clases trataremos la unidad 1, tema 2, determinante de una matriz. Tenemos aquí ejercicio, calcular el valor de la siguiente determinante. Como podemos ver, según las proposiciones que aprendimos, tenemos aquí un escalar que es 5, que es un factor común, y en el cual dividimos 15 dividido para 5, 3, 25 dividido para 5, 5 y 5 dividido para 5, 1. Proposición 2.11, ¿no? Cuando un escalar es multiplicado por una matriz. Así vemos que tenemos ahora dos filas iguales, la fila 1 y la fila 2, 3, 5, 1 y 3, 5, 1. Por la proposición 2.13, determinamos que el escalar 5 sería multiplicado por la determinante 0. Tenemos determinante 0, dado que la proposición 2.13 nos dice que si hay dos filas iguales, la determinante es igual a 0. En esta sección estamos usando únicamente las proposiciones para poder resolver una determinante sin hacer tantos pasos, sino que directamente haciendo un checklist de las 17 proposiciones que aprendimos en la clase teórica.
Caso contrario, tendrían que hacer las determinantes según el cálculo de matriz de 2 por 2 o por la regla de Sarrus en matrices de 3 por 3. Recuerden que tenemos un límite para hacer determinantes en matrices cuadradas de 2 por 2 o 3 por 3. Continuamos ahora con el ejercicio de una matriz de 3 por 3. Aplicamos proposición 2.14 a las filas 2 y 3, es decir, a la fila 3 le restamos la fila 2 y así obtenemos que la fila 1 y la fila 2 es un múltiplo de la fila 1. Esto de aquí, el paso a paso de restar las filas, restamos la fila 3 de la fila 2 y reemplazamos la fila 3, ¿sí? La fila 2 se mantiene tal cual, ¿sí? Entonces, fila 1 y 3 son proporcionales. Por lo tanto, de acuerdo a la proposición de cuando tenemos una fila que es múltiplo de otra, su determinante es nulo. Esta es una manera sencilla de poder calcular las determinantes, si no tendríamos que irnos por la forma habitual o el paso a paso que se explicó en la parte teórica. Pero vale la pena hacer esto paso a paso para ver si el determinante es nulo o no. Tenemos ahora una matriz 4 por 4. Recuerden que las mismas operaciones según las proposiciones que se hacen en filas también se hacen en columnas, son muy válidas. Entonces aquí restamos, ¿no? La columna 2 menos la columna 1 y la columna 4 menos la columna 3. Las columnas que reemplazamos serían la columna 2 y la columna 4. La columna 1 y 3 siguen tal cual, solamente sirven para restar, pero se mantienen. Así vemos, según aplicamos la proposición 2.14, que tenemos dos columnas iguales. Si tenemos dos columnas iguales o dos filas iguales, entonces obtenemos un determinante, como decíamos, con dos columnas iguales, todas formadas por componentes 1, 1, 1, que sería columna 2 y columna 4. Por lo tanto, el determinante va a ser nulo o va a ser igual a 0. Si hacemos estos pequeños pasos y ir barriendo cada una de las 17 proposiciones aprendidas anteriormente, pues ya no tendremos que hacer regla de Sarrus o cálculo determinante de 2 por 2, sino que directamente ya descartaremos y diremos el determinante es igual a 0. Por lo que necesitamos aprendernos las proposiciones y hacer uso de ellas en un cálculo rápido. Tenemos aquí una determinante de 4 por 4. Aquí, en lugar de proceder directamente desarrollando por una fila o columna, haremos uso de los resultados anteriores, esencialmente la proposición 2.14, a fin de lograr el mayor número de ceros en una misma fila o columna. De manera que al usar el teorema 2.3 tengamos un número elevado de sumandos que quedarán multiplicados por ceros. Así pues, trataremos de hacer ceros en la tercera columna, pues ya hay 1 y los cálculos son más sencillos. Procedemos entonces a sumar la fila 3 con la fila 4, la que se reemplaza es la fila 3, recuerden, y la fila 1 menos 3 veces la fila 4, y la que se reemplaza, aquí vemos es la fila 1. Estas sumatorias son algebraicas, son muy sencillas, las pueden hacer paso a paso en su casa. Y ahora, una vez que tenemos la matriz, ya vemos aquí que la tercera columna tiene 3 ceros, me faltaría completar de ceros para poder eliminarla, y vamos ahora a usar el teorema 2.3. Recuerden que el teorema 2.3 es el cálculo de una matriz adjunta para determinante. Entonces aquí tenemos la componente A43, que sería 1, cuarta fila, tercera columna, que esa es la que vamos a eliminar. Entonces yo tendría menos 1
y sumando 4 más 3, que es el número de la componente, ¿no? Fila 4, columna 3, por 1, que es mi componente, AIJ, que en este caso sería A43. Recordemos aquí que si este menos 1 está elevado como ahora 4 más 3 a la séptima potencia, va a dar negativo. Ahora la matriz va a tener un signo negativo, por lo que menos 1 está elevado a la potencia 4 más 3, que es la séptima potencia. Se multiplica por el número 1, que no incide en esta nueva matriz, que es menos 7, 1, menos 5, menos 3, 1, 5 y 4, 2, 4, que sería la matriz adjunta. Continuamos haciendo operaciones por filas o renglones. Así es que la fila 2 le restamos a la fila 1 y la fila 3 le restamos 2 veces la fila 1. En este caso seguimos con el signo negativo y tenemos una nueva matriz que es menos 7, 1, menos 5. Las que modificamos o reemplazamos es la fila 2 y la fila 3, 4, 0, 10 y 18, 0, 14. Seguimos calculando ahora nuevamente la adjunta, pero ahora del componente A1, 2, que es la fila 1, columna 2, las cuales eliminamos para obtener la nueva adjunta, que va a ser 4, 18, 10 y 14, nombrados por columnas. Ahora esta adjunta 1, 2, seguimos el mismo teorema anterior, donde iniciamos con menos 1 elevado a la 1 más 2, que es el subíndice de la componente A1, 2, por 1, que es la componente A1, 2, y así, al eliminar la fila 1 y columna 2, tenemos la adjunta que es 4, 18, 10, 14. Como ahora tenemos también un signo negativo, y este signo negativo multiplicado por el anterior signo negativo nos da positivo, menos por menos más. Recordemos ley de signos. Así obtenemos la matriz 4, 10, 18, 14. Ahora vamos a separar el escalar, que es el factor común por el cual se está multiplicando la fila 1 y la fila 2. En este caso sería 2, 4 dividido para 2, 2, 10 dividido para 2, 5, 18 dividido para 2, 9 y 14 dividido para 2, 7. Resolvemos y obtenemos que la determinante es menos 124. Continuamos en la página 69 del libro de Aranda con aplicación a Python y vamos a aprender sobre el rango de una matriz. Una de las principales aplicaciones de los determinantes reside en el cálculo de rangos, que será de mucha utilidad a lo largo de todo este texto, y es por ello que el método que vamos a ver en esta sección adquiere especial importancia. Se denomina menor de orden K de una matriz A, que pertenece a una matriz de tamaño m por n, al determinante de una submatriz cuadrada de A de orden K. Entonces aquí repasamos un poco lo que es un menor de orden K de una matriz A cuyo determinante es una submatriz cuadrada de A. Es decir, que aquí vamos a hablar de matrices madres y submatrices que vamos a ir obteniendo, y estas submatrices van a tener que tener cierto orden. Puede ser orden 1, 2, 3, según el tamaño de la matriz, y estos serán llamados menores, ¿sí? Porque salen de una matriz madre o una matriz base. Y se llama rango de una matriz A, que pertenece a una matriz de m por n, al mayor orden de entre todos los menores de A que son no nulos. Entonces aquí vamos a calcular determinantes y determinantes hasta que estos determinantes sean no nulos. Cuando tengamos determinantes no nulos, entonces vamos a rescatar esos menores y los vamos a ir arrastrando hasta tener el mayor orden de entre todos los menores de A que no son nulos. Si un determinante nos sale nulo, es decir, igual a 0, entonces lo vamos descartando. Bueno, es decir, si rango A igual a R, toda su matriz cuadrada de A de orden mayor que R tiene determinante nulo, y al menos existe una submatriz cuadrada de orden R con determinante no nulo. Nótese que es inmediato que si A pertenece a este conjunto de matrices de m por n, entonces el rango de A debe ser menor o igual mínimo m por n, ¿sí? No va a ser de mayor rango que la matriz madre. El teorema de una matriz, vamos a ver aquí un teorema, que son propiedades. No, el rango de una matriz no se altera si intercambiamos entre sí dos filas o dos columnas.
no se va a alterar, va a seguir siendo el mismo rango. Transponemos una fila con una columna. Esto es intercambiar la fila I con la columna I. O multiplicamos los elementos de una fila o columna por un escalar distinto de 0. Sumamos a una fila o columna los elementos de otra fila o columna multiplicados por un escalar, ¿sí? Que esto de aquí más adelante lo vamos a ver, que esto es lo de Gauss-Jordan, de sumar a una fila o columna los elementos de otra multiplicados por, bueno, aquí es multiplicados por un escalar. Entonces, todo esto de aquí son teoremas que tenemos que tener muy en cuenta. La demostración de este resultado se deduce directamente de las propiedades de las determinantes, ¿sí? Bueno, ahora vamos a presentar el cálculo del rango de una matriz mediante el método del Orlado. Hay dos métodos, ¿sí? El de Orlado y el método de Gauss. ¿Cuál parece más sencillo? El método de Gauss. Han mencionado los alumnos, ¿no? La mayoría dice que el método de Gauss les parece mucho más sencillo. Pero sí es importante conocer este método del Orlado, aunque a la mayoría de alumnos les parece que es un poco más complejo. Pero bueno, es importante aprenderlo y tenerlo dentro de nuestros conocimientos. Vamos a verlo, ¿sí? La definición de rango nos indica una forma de proceder con su cálculo. Y ese será encontrar el mayor orden entre todos los menores no nulos. Para ello podríamos considerar todos los menores de una matriz y calcular sus determinantes. Sin embargo, el siguiente método, conocido como método del Orlado, nos proporciona un procedimiento en el que no es necesario obtener todos los menores de la matriz. En primer lugar, denominaremos menor básico a cualquier menor distinto de 0. En cuanto yo tengo un menor, calculo determinante, y no es igual a 0, entonces este es un menor básico, ¿sí? Y lo tengo y lo mantengo durante toda mi trayectoria hasta encontrar el rango de la matriz, ¿sí? A las filas y columnas de A que conforman ese menor se les denomina filas y columnas básicas. Para calcular el rango de una matriz se procede como sigue. Primero, se suprimen todas las filas o columnas completamente nulas. Si todas las filas de una matriz son nulas, entonces el rango de A va a ser igual a 0. Segundo, tomamos una fila donde exista un menor de orden 1 no nulo. La fila y columna correspondientes a ese menor se consideran como básicas. Si es un menor de orden 1, entonces solamente tendrá un elemento. Orlamos, esto es, añadimos a la fila y columnas básicas una nueva fila y una nueva columna para formar un menor de orden 2. Si este menor es nulo, orlamos con la misma fila y una nueva columna hasta encontrar un menor de orden 2 distinto de 0. Si todos los menores de orden 2 obtenidos al orlar con la misma fila y todas las posibles columnas son nulos, podemos eliminar la fila en cuestión, puesto que no aporta rango a la matriz, y proceder con la siguiente, repitiendo el mismo procedimiento. Una vez encontrado un menor de orden 2 distinto de 0, consideramos como básicas las filas y columnas que lo componen y orlamos para encontrar un menor de orden 3 no nulo, repitiendo el procedimiento anterior. Es decir, una vez que tengo un menor orden 1 y no es igual a 0, es distinto de 0, entonces su columna y su fila son básicas y voy añadiendo nueva fila, nueva columna. Si este de orden 2 me da un determinante que no es igual a 0, entonces se suma a las filas y columnas básicas y voy añadiendo más filas y más columnas, otra fila y otra columna, que eso es orlar, añadir filas y columnas, hasta que si este determinante no es igual a 0, también lo voy añadiendo como columna y fila básica, y si es nulo, entonces elimino la fila, ¿sí? Como nos decía acá en el punto anterior. Podemos eliminar la fila porque no aporta este rango. Si al orlar un menor de orden K con todas las filas y las columnas disponibles no encontramos un menor de orden K más 1 distinto de 0, entonces el rango de A va a ser igual a K. Los ejemplos de este libro se explican en un vídeo aparte donde vamos a tener que calcular las matrices, las determinantes de las matrices,
pero esto será de forma simplificada directamente con el resultado para que ustedes lo desarrollen en casa, por tema de tiempo y también para que ustedes vayan desarrollando sus destrezas al hacer ejercicios en su hogar. Pasamos al cálculo del rango de una matriz y aquí tenemos una matriz que es de 6 por 5. La vamos a hacer mediante el orlado. Vemos que esa tiene una fila llena de ceros, la cual se elimina. Está claro que el rango máximo de esta matriz es 5, puesto que no es posible construir un menor de orden 6. Puesto que la cuarta fila es completamente llena de 0, podemos eliminarla y proseguir sin ella. En la matriz resultante buscamos un menor de orden 1 distinto de 0, por ejemplo el formado por la fila 1, columna 2, que a partir de ahora son consideradas básicas. Tenemos aquí nuestro menor de orden 1. Si n es igual a 1, entonces su determinante va a ser igual a su único componente, A1, 1. En este caso sería A1, 2, puesto que está ubicado en la fila 1, columna 2. De aquí partimos y ahora tenemos una matriz de tamaño 5 por 5. Escribimos la letra R porque pertenece al conjunto de números reales. A continuación, orlamos este menor hasta encontrar uno distinto de 0. Es fácil ver que orlando con la segunda fila y la cuarta columna obtenemos el siguiente menor. Vamos a repasar qué es orlar. Orlar es el proceso en el que añadimos a las filas y columnas básicas una nueva fila y una nueva columna para formar un menor de orden 2. En este caso, la nueva fila y la nueva columna será la segunda fila y la cuarta columna. Está formado por 1, 1, menos 3 y 4. Si calculamos esta matriz nos damos cuenta de que no es igual a 0. Si no es igual a 0, entonces las filas básicas son ahora 1, 2 y las columnas básicas son 2, 4. Vamos añadiendo y a continuación orlamos con la tercera fila y la quinta columna. Cuando tenemos unas filas básicas y columnas básicas no las perdemos, sino que continuamos con ellas hasta el final. Lo vamos a ver en el ejercicio, en el desarrollo del mismo. Ahora orlamos, es decir, que añadimos la fila 3 y la columna 5. Es inmediato ver que orlando con la primera o la tercera columna no podemos conseguir un menor distinto de 0. Vemos que la columna 1 es 0, 0, 0, 1, 1 y la columna 3 0, 0, 0, 1, 1. Como podemos ver, vamos a mantener nuestras columnas y filas básicas 1, 1, menos 3, 4 y añadimos 2, menos 5, menos 4 y 3, 1, 4 que corresponden a la tercera fila y la quinta columna. Fila 1 básica, fila 2 básica y la fila 3 es nueva, es la que orlamos o añadimos. Columna 2 básica, columna 4 básica y la columna 5 es nueva, es la que orlamos o añadimos. Esto de aquí nos da un componente que no es igual a 0 y de este modo, orlando con la tercera fila, no hay forma de obtener un menor distinto de 0, por lo que podemos eliminar dicha fila. A continuación, orlamos con la cuarta fila y la columna primera. Y el menor que obtenemos es el siguiente. Seguimos con nuestras filas básicas, las cuales vamos manteniendo. Y añadimos aquí la primera columna que es 0, 0, 1. La siguiente columna es 1, menos 3, 1 y 1, 4, 1.
Luego las filas básicas, como nos da en la matriz, nos da igual, no es igual a 0, entonces significa que tenemos que añadir esta nueva fila y columna. En este caso, la cuarta fila y la columna primera. Así las filas básicas ahora son 1, 2, 4 y las columnas básicas son 1, 2 y 4. A continuación orlamos con la quinta fila y la tercera columna. Tenemos aquí por filas 0, 1, 0, 1, 1 menos 3, 0, 4, 1, 1, 1 y 1 menos 1, 1, 1. Esto de aquí nos da como resultado igualamos a 0, igual a 0 y se elimina. Se elimina la columna 3, por tanto podemos eliminar la columna tercera porque su menor es 0 y finalmente vamos a orlar con la quinta columna. Es 0, 0, 1, 1, 1 menos 3, 1 menos 1, 1, 4, 1, 1 y 3, 1, 1, 1. Este no es igual a 0, este menor, puesto que no quedan más filas por orlar, el rango A va a ser igual a 4. Es decir, al tamaño de la matriz, que ahora tenemos una matriz de 4 por 4. Es importante resaltar que en todo el procedimiento, una vez que conseguimos un menor básico de un cierto orden, no lo perdemos. Es decir, a la hora de buscar menores básicos de orden superior, usamos siempre el menor que ya tenemos, completándolo con más filas y columnas. Esto es, orlándolo. Tenemos ahora una metodología que puede resultar más sencilla para el alumno. Las dos son válidas, tanto la metodología del orlado como la metodología mediante el método de Gauss, que es el que vamos a explicar a continuación. Existe una alternativa para el cálculo del rango de la matriz usando el método de Gauss, dado que las operaciones involucradas en el método del Gauss no modifican el rango. Para hacer este cálculo procedemos a triangular la matriz del mismo modo que hacemos con un sistema, es decir, haciendo nulos todos los elementos que quedan por debajo de la diagonal principal. El rango de la matriz resultará igual al número de filas no nulas que resulten tras la triangulación. Tenemos aquí una matriz de tamaño 5 por 4. Y hacemos las operaciones, en este caso por filas o renglones, donde a la fila 2 le restamos 2 veces la fila 1, a la fila 3 le restamos 3 veces la fila 1, a la fila 4 menos 4 veces la fila 1 y a la fila 5 5 veces la fila 1. Usamos ese F1, la fila 1, para restar de las otras filas. Esto es como que usamos esta fila como un pivote. Ahora vamos a hacer aquí un paso a paso, donde hacemos una suma algebraica. En este caso tenemos la fila 2 y restamos menos 2 veces la fila 1. Entonces multiplicamos la fila 1 por menos 2, cada componente. Hacia el sumar tenemos la nueva fila 2. La fila 1 se mantiene tal cual porque es un pivote. A la fila 3 le restamos 3 veces la fila 1, es decir, que copiamos la fila 3 y multiplicamos por menos 3 la fila 1. Si pueden observar, cada columna es una continuación, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, la columna 2, 6, 7, 8, 9, 10, y esto nos permite hacer operaciones más sencillas. Entonces ahí tenemos la nueva fila 3. Asimismo, para calcular la cuarta fila, sería la fila 4, que es la que vamos a modificar, menos 4 veces la fila 1. Sería 4, 9, 14, 19 y menos 4, menos 24, menos 44 y menos 64, que nos da 0, menos 15, menos 30 y menos 45. Nueva fila 4. Y culminamos con la fila 5,
donde le restamos menos 5 veces la fila 1. O podemos decir algebraicamente le sumamos menos 5F1. Y esto nos da como resultado 0, menos 20, menos 40 y menos 60. Recuerden que tenemos que convertir en 0 todos los componentes que queden debajo de la diagonal principal. Obtenemos de esta manera la nueva matriz ya modificada, donde vemos que debajo del 1, que es el pivote, tenemos todos los componentes igual a 0, ¿no? Tenemos 1 y luego 0, 0, 0 en la columna 1. F1 se mantiene y las otras son las que han sido modificadas. Así continuamos con este mismo proceso del método de Gauss. Y una vez que hemos dado el paso a paso, ya ustedes en su casa pueden realizar las operaciones por renglones que a continuación vamos a proponer. La matriz resultante en este caso sería 1, 6, 11, 16, 0, menos 5, menos 10, menos 15, 0, menos 10, menos 20, menos 30, 0, menos 15, menos 30, menos 45 y 0, menos 20, menos 40 y menos 60. Proseguimos con las operaciones para poder hacer ceros todos los componentes que estén debajo de la diagonal principal de la matriz. Esto sería F3 menos 2 veces la fila 2, la fila 4 menos 3 veces la fila 2 y la fila 5 menos 4 veces la fila 2. Realizando estas operaciones vamos a obtener una matriz conformada por las componentes por filas 1, 6, 11, 16, 0, menos 5, menos 10, menos 15 y todas las restantes componentes van a ser igual a 0. Así hemos cumplido el objetivo de eliminación por Gauss-Jordan. Y dado que la matriz obtenida es triangular y que el número de filas no nulas es 2, que en este caso sería la fila 1 y la fila 2, el rango de la matriz A es 2. Considero que esta es una forma más fácil de resolver el rango de una matriz. Estas son las dos filas, fila 1 y fila 2, que son no nulas y que por lo tanto determinan el rango de nuestra matriz. En la página 80 del libro de Aranda vamos a tener aquí una breve introducción a la teoría de los grafos. ¿Por qué lo hacemos? Porque tal vez ustedes dicen y se preguntan, ¿para qué nos sirve todo este tema de las matrices, determinantes, rangos, sistemas de ecuaciones lineales, convertirlas en matrices? Pues todo ello guarda información muy importante. Y como ustedes lo van a ver en programación, tanto de MATLAB como de Python o de cualquier otro software, todo el lenguaje computacional se maneja por medio de matrices. Entonces vamos a ver aquí que la teoría de grafos es una rama de las matemáticas que ha recibido gran atención debido a sus múltiples aplicaciones en campos tan variados como la ingeniería, la física, la psicología o la sociología, entre otros. Tiene su origen en el problema de los 7 puentes de Königsberg, que fue resuelto por Euler en 1736 y que consistía en averiguar si es posible dar un paseo por todos los puentes que conectan la ciudad con la isla que forma el río Pregoila al atravesarla, de manera que se cruce cada puente una sola vez y se vuelva al punto de partida. Este problema admite una representación esquemática de forma de grafo. Un grafo es un objeto formado por un conjunto de puntos denominados vértices y un conjunto de pares de vértices llamados aristas. Esquemáticamente un grafo se representa por una gráfica, como la figura 2.4b, que corresponde al esquema de conexiones en el problema de los puentes Königsberg. En este ejemplo, cada vértice representa cada una de las zonas terrestres que quedan divididas por el río, y las aristas corresponden a los puentes que las conectan. La información que nos proporciona el gráfico es la de las conexiones
entre sus vértices. Por ejemplo, el vértice V1 está conectado con el vértice V2 mediante dos aristas y el vértice V4 solo mediante una. Como podemos apreciar, en lo que se refiere al problema, la información del grafo es equivalente a la del mapa que muestra la situación de los puentes. Podemos representar la información que proporciona este grafo mediante una matriz, denominada matriz de adyacencia, que nos da el número de conexiones en el grafo. De tal modo que el elemento A y J de la matriz es igual al número de aristas que conecta el vértice I con el vértice J. De este modo, la matriz grafo de la figura 2.4b es la siguiente. Entonces, aquí tenemos el mapa. El mapa lo tenemos representado en un grafo donde tenemos sus vértices y sus aristas. Y aquí tenemos información dentro de la matriz, ¿no? Del vértice I con el vértice J. Las sucesivas potencias de la matriz de adyacencia de un grafo tienen un significado peculiar. Por ejemplo, para la matriz A del gráfico 2.6 se tiene lo siguiente. Y esta es la matriz B, que es igual a la matriz A, pero elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí podemos ver y decir qué significa que el elemento B12 sea igual a 1 y que el elemento B aquí es 2,4, ¿sí? Aquí hay un pequeño error, pero aquí es 2,4. Porque el elemento 2,4 significa que está en la fila 2 y en la columna 4, y es este elemento 4, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Los libros no son infalibles, así que hay que tener cuidado tanto de las explicaciones que yo doy como las del libro, que puedan tener algún error, y el alumno que se dé cuenta, que sea meticuloso en leerlo, que nos lo haga saber, ¿sí? Lo agradezco. Bueno, en este caso el hecho de que B12 sea igual a 1 significa que hay un único camino de longitud 2, es decir, que se ha de recorrer en dos etapas, que une el vértice V1 con V2, el que une a V1 con V4 y V2. Véase la figura 2.5, ¿sí? Entonces aquí tenemos V1, V4, V2, V1, V4, V2. Entonces aquí hay un camino de dos etapas, ¿sí? Y podemos también aquí ver qué es lo que significa un 2-camino. Y aquí, ¿qué significa B24 igual a 4? Significa que podemos unir los vértices V1 y V4, V1 y aquí V4, mediante dos caminos de 4 modos diferentes, ¿sí? O sea, caminos de dos etapas de 4 modos diferentes. ¿Puede el lector encontrarlos? Bueno, eso queda para la casa. En definitiva, la entrada B y J de la matriz B igual a al cuadrado nos da el número de dos caminos que unen los vértices VI con VJ. El significado de las sucesivas potencias de A es análogo. Las entradas de la potencia n de A nos proporcionan el número de n caminos que unen los correspondientes vértices. Bueno, los grafos también pueden ser dirigidos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una serie de lugares vértices unidos por caminos aristas, pero que alguno de estos solo puede ser recorrido en una única dirección. Véase la figura 2.6a y la matriz de adyacencia, en este caso sería la siguiente, ¿no? La matriz C. Que a diferencia del ejemplo anterior no es simétrica, ¿no? Sino que es asimétrica. La potencia n de esta matriz también nos proporciona el número de n caminos que conecta el vértice I con el J, pero en este caso respetando la direccionalidad. Por ejemplo, la matriz C elevada al cuadrado. Nótese que hay dos caminos que unen el vértice V4 con V1, pero solo un camino que une el vértice V1 con V4. Bueno, aquí podemos ver también más grafos, el grafo que es dirigido, el grafo no conexo, y aquí pueden seguir leyendo acerca de la utilidad de los grafos en la teoría de matrices.